La historieta es el verdadero refugio de mi infancia, la única manera de pacificarme. Es esa calle que existe entre los cuadritos y esos globos llenos de voces que germinan en mi cabeza. Son las onomatopeyas como única banda de sonido. Las historietas son para mí una literatura dibujada con olor a tinta, son las revistitas mexicanas, es el Eternauta, el Nippur de Lagash y el Dennis Martin. Es Oesterheld y es Trillo, Altuna, José Muñoz, Maus y la tinta pura y las texturas que esparció Alberto Breccia en miles y miles de páginas. Te propongo, hablemos de las cosas que nos gustan. La historieta es una de ellas, ¿no? La historieta es una de ellas. Para mí, la historieta es un auténtico arte, aunque está degradado. Es imposible que hable de lo que me gusta si no hablo también de lo que no me gusta. No me presiones por ese lado. Vamos a hablar de lo que me gusta. Hablemos de las cosas que no nos gustan. ¿La historieta es una patria? Sí, puede ser una patria. Por lo menos un territorio habitable que te podés llevar fuera de la Argentina, ¿no? También, como el mate. Eso es un mundo de referencia. Es decir, yo me siento como consolidado, integrado a ese mundo. El espacio de mi tablero, de la hoja en blanco y de ir completando las secuencias y todo, para mí es un poco todo. Yo creo que la lectura te atrapa o no te atrapa, que es una cuestión diferente, y esto depende no solo de la calidad gráfica del dibujante, sino de la calidad narrativa o estilística de los textos. La historieta es todo. ¿Cuándo te enamoraste del género vos? De chico. Mi viejo creía que había que aprender a leer y me enseñaba a leer, y yo aprendí a leer entre los 3 y los 4 años, y leyendo las tiras de los diarios. ¿Qué diarios eran? ¿Qué tiras Era La eran? Razón, el que compraba mi viejo era La Razón. ¿Y qué leías? ¿La Gauchesca? No, esas las tiras serias, digamos, pero yo leía sobre todo... Las grotescas. Claro, las humorísticas. Creo que era Piantadino, se me viene a la memoria. La de Mazzone. Tu aproximación viene más por el lado de la historieta humorística. De alguna manera sí, yo empecé a relacionarme con ese mundo visualmente a partir de eso, a través de los medios, pero... desde el punto de vista de las tiras humorísticas. Bueno, pero después te transformaste en un gran autor, gran dibujante de historietas realistas. Tenemos que dividir, ¿no? Grotesca de realista. Sí. ¿Te siguen gustando las historietas? ¿Te gustan las historietas? ¿Cómo es la cosa? No, leí historietas desde siempre. No leo tan apasionadamente la historieta, sino más selectivamente. Soy súper selectiva hoy con la historieta. No tanto con el cine, por ejemplo, creo que consumo pochoclo, serie de Netflix así sin pensar, pero la historieta selecciono mucho el material, ¿no? Como que hay algo ahí. ¿Y cuál es tu selección? A esta altura ya es intuitiva, te diría. Creo, ¿no? No sigo tanto autores, sino, sin novedades, y si intuitivamente hay algo ahí, ¿no? Ya desde el ojo entrenado, o algo digo, bueno, creo que hay que esta compra vale la pena, ¿no? Que acá hay una apuesta. Voy para adelante. ¿Qué te enamoró de la historieta seria? Porque hasta ahora no me dijiste que... La aventura, no sé, esa cuestión que siempre se hace psicológicamente como una proyección de algo que vos no viviste y que te parece atractivo justamente por eso, porque le agregás esa fantasía de imaginar cosas, mundos que no conociste y querés vivir, que no hubieras participado de ninguna manera.
concretamente, sino a través de la imaginación, de ese Sí. contacto con... Está bien, pero podrías haberte dedicado a la plástica, qué sé yo. ¿Por qué te dedicaste al dibujo historietístico? No sé, a mí, yo después de un tiempo, yo empecé en realidad a aprender en la historieta en los cursos de Becha. Claro. ¿Y cómo te enteraste de ese curso? ¿Vos admirabas a Breccia? ¿Cómo era Yo la cosa? admiraba a Breccia ya de la época de Patorucito, cuando veía a Vito Nervio, entonces siempre llamaba la atención esa manera extraña de moverse, Sí. y había una cosa que me llamaba mucho la atención. Los escorzos. Era las manos, Es verdad. Él giraba, ponía las manos así, y una cosa extraordinaria. Sí, sí. Pero esas son particularidades de estilo de dibujantes, estilo, ¿no? De estilo de dibujante y de clima que generaba. Claro, Prat por ahí se paraba los dedos así, Exactamente. ¿no? Que después Fontana Rosa también se paró los dedos Fontana así. Rosa marcaba eso así. Sí, que después acá Carlos Alonso también. También ¿no? Separa incorporó eso. los sí, dedos. sí. ¿Cómo es la historia de la historieta argentina? Así como el tango y la literatura, sigue siendo un arte, un lenguaje que nos sigue posicionando allá arriba. Me acuerdo, bueno, los trabajos de Sacomano y Trillo. En Escorpio, ¿no? Y en Sí, sí, en el Club de la Historieta. Bueno, empecé a leer esas líneas y a veces esas líneas son líneas muy ligadas también al mercado, a ver qué historietas se están publicando, cuántas revistas salen en los kioscos. Entonces se hablaba de una edad de oro de la historieta, Sí. muy ligada Sí. a ese mercado. Vos lo decías recién, perfecto. Decías, bueno, el 68, la historieta, ahí cambia todo. Y bueno, pongamos la idea de oro en los 60 o en los 70. ¿Pero por qué se habrá sido entonces? ¿Por la cantidad de producción? Sí, claro. ¿De ejemplares o de calidad de dibujantes? No, cantidad, cuantitativo, cantidad, lo que decíamos antes. Revistas, los kioscos inundados Sí. de revistas, mucha tirada, pero sin un criterio crítico respecto de esos materiales. ¿Cómo te parece que en el mundo de la historieta está situada la escuela argentina? Bueno, Yo digo, escuela argentina es una escuela un urbana, lugar, ¿no? Claro, pero es un lugar común repetir un poco la cuestión de que acá nacen dibujantes de historieta como guionistas también, como jugadores de fútbol. Entonces eso es como un lugar común instalado en el imaginario colectivo. Pero ¿cómo te parece qué aporte tiene la historieta argentina? ¿Qué tiene de particular? Si es tan buena, como dicen, como decimos. No, yo creo que para mí el origen de la historieta argentina está en Oesterheld, esa fama de la historieta argentina. Sí. A pesar de que me estoy contradiciendo, porque de alguna manera yo rescato toda otro bagaje Sí. histórico, plástico o iconográfico, digamos, de la historieta anterior, incluso de humoristas y demás. Pero en Breccia yo vi una cosa que no por ahí, por el hecho de estar con él en los cursos. Sí. El método de él era un método, si se quiere, salvaje en cuanto a marcar las cosas con mucho énfasis, con Mucha vehemencia. enjundia y mucha vehemencia. Muy fana. Sí. Y Muy riguroso. riguroso, totalmente riguroso. Y yo creo que ahí aparece un otro Alberto que estuvo como escondido siempre, se empieza a visibilizar en el Morcinder con más nitidez, que es un Breccia preocupado por la expresión, Un expresionista. sí, por el expresionismo y también por convertirse en un artista plástico. Y creo que esto es lo que revoluciona el género. Del mismo modo que Oesterheld también lo revoluciona porque incorpora la literatura. Yo creo que Mazzotta se equivoca y no se equivoca cuando habla de literatura dibujada. Porque del mismo modo que Alberto es un gran plástico, Oesterheld es un gran narrador, un gran escritor, un escritor de ciencia ficción, un escritor de suspenso, un escritor de terror.
A donde voy con esto es que es un punto donde la historieta argentina pega un salto de calidad notable. Lo que con Trillo nosotros denominábamos la historieta de autor. Claro. Empieza a respetarse la autoría. Uno empieza a seguir a los autores y no a los personajes. Sí. Que es algo que pasa desgraciadamente con el cómic norteamericano. ¿Cuándo fue que empezaron los superhéroes? ¿Cuándo empezó? Bueno, empezó en Estados Unidos y la concepción del superhéroe es una concepción capitalista que del héroe neoliberal, del cuentapropismo de la aventura. Es decir, Oesterheld, ¿qué plantea? No el cuentapropismo del héroe, sino que plantea un héroe colectivo. Los héroes de Oesterheld se mueven en banda. Y lo que nos preocupaba a nosotros era reivindicar esa historia que iba contra todo autoritarismo, que iba contra la explotación del hombre por el hombre, que iba a favor de la solidaridad, que era la historieta que Oesterheld había empezado a generar con una concepción revolucionaria que iba en contra de los superhéroes norteamericanos o de la concepción tradicional del héroe. Y como historieta, yendo ya hacia atrás, que vemos del Eternauta, ¿a vos te gustan los dos Eternautas? ¿Te gusta más el de Solano? ¿Te gusta más el de Breccia? No, a mí el de Solano me gustó mucho de entrada porque fue mi primer contacto con ese mundo. Porque eras chico. Y porque era chico, eso también es verdad. Pero no, el de Breccia me pareció como deslumbrante. Aparte a mí me agarró justo en un momento en el que estaba en el curso de Breccia, entonces fue una etapa así medio como a caballo de eso y me empezó también a deslumbrar gráficamente. El aporte que hace desde el punto de vista gráfico, plástico, si querés, es muy grande. Claro. Y después la dupla con Breccia, ¿cómo te cae? Y la dupla, sobre todo, con Solano López, ¿no? Si vos pensás, por ejemplo, en la primera dupla de Héctor con Alberto, sí. Héctor Oesterheld con Alberto, y esto no lo digo en menoscabo de El Eternauta, la primera dupla se da en el Sherlock Time. Hay episodios que yo recuerdo con terror. Antes veía el Eternauta como que, por ejemplo, un género de qué. Claramente de aventuras, ¿no? Y entonces vos llegas al Eternauta y decís, bueno, es una mezcla de aventuras con ciencia ficción. Bueno, es la propuesta de Oesterheld, ¿no? Pero la etiqueta per se, ¿no? Que es editorial, que es de mercado, ¿no? Esta es una historieta de superhéroes. Más que el tipo está dibujando Superman y es una historieta de amor, ¿entendés? Con Superman. Entonces trato de eso, simplemente como de ver la propuesta, de ir por la propuesta, ¿no? ¿Qué me propone el autor? Dejarme sorprender. ¿Y vos cómo eras? El chico lector del Eternauta, ¿cómo te caía el Eternauta en su momento? No en la edición del 75 del Récord. Insisto que a mí el Eternauta del 75, lo quiero marcar, que es el Eternauta montonero, me parece de bajada de línea muy vulgar, muy plana, sin contradicciones, me parece bajada de bandera, panfleto. El primer Eternauta, ya te digo, no me atraía tanto como me atraían otras historias de Oesterheld. Me atraían, por ejemplo, mucho las historias de guerra, las historias de Ernie Pike. Sí. A mí me interesa el primer Oesterheld humanista, el de las historias que hace con José Muñoz, las historias que hace con el Tano Prat. El de Ernie Pike, ¿no? El soldado alemán que no es tan malo. Que hace con Breccia, donde una escena lleva 3 páginas y esas 3 páginas te quedan, son como una IQ moral antibelicista. El dibujante de historietas, el historietista, ¿es un artista? Bueno, de alguna manera lo es. Carlos Nine fue, sí, que dijo en un momento, hizo una referencia a eso, pero me preguntó, dice, ¿vos te reconoces como un artista popular?
Y ahí le tuve que decir que sí, porque en realidad de esa cosa de la historieta como recuperándolo como idea de algo artístico, pero popular a la vez, juntos, y eso sí lo artista popular. ¿Sí? Bueno, pero artista. Bueno, de alguna manera sí. Y creo que en realidad los mejores artistas de la historieta son muy contradictorios. Quino, amo Mafalda, me pudrió Mafalda. Brecha, bueno, Estergel decíamos, Incómodos. Enrique Brecha. Gente incómoda. Sí, gente incómoda. Porque hay otros que están siempre disfrutando, ¿no? Por ejemplo, haciendo excelentes cosas, como Carlos Trillo, ¿no? Siempre disfrutando. Siempre disfrutando. Nunca Exacto. en contradicción con la producción, ¿no? No. Al que más aprecié creo que fue a Carlos Trillo, pero que fuimos como hermanos, éramos un dúo. Escribimos una historia de la historieta juntos. Sí. Pero ¿cuál te crees que es el aporte de Carlos al género? Y creo que es el sucesor de Oestergel con un rescate salvaje de la inocencia, de la época de la inocencia, crispando esa inocencia, y la incorporación de lo fantástico, porque Trillo era un gran lector de literatura fantástica. Sí. ¿Con qué guionistas trabajaste y contá particularidades de ellos, por lo menos estilísticamente? Claro, ¿no? bueno, yo trabajé mucho con Robin Hood, con Carlos Trillo y con Guillermo Sacomano. Robin era un guionista muy, muy directo y muy ligado a lo clásico de la aventura. ¿Cómo era trabajar con Trillo? Trillo era un fenómeno extraño de una mezcla de cosas muy intelectuales, muy sarcásticas, muy de aventura. Los personajes de él eran siempre... A mí me ayudaron muchísimo para formar mi personalidad gráfica. Ajá. Yo empecé a caricaturizar a través de las historietas de él. Y con Guillermo, en realidad es una cosa más... Guillermo se preocupa más por lo social, por lo político. Lo político, y además de eso le gusta mucho lo narrativo. O sea, él de hecho que proviene de la literatura, o sea que él no deja nunca de pensar en términos literarios. Sí. Cuando el guionista da instrucciones al dibujante a cámara o orientación a cámara, ahí hay un nivel de relato descriptivo, de movimientos, gestos, expresiones, que con el diálogo hace pandam y constituye el relato. Sí. Eso vos lo haces en los guiones. Yo lo hago, con Cacho lo hago menos, porque Cacho ya a partir de los diálogos lee las acciones. Claro. Pero yo me acostumbré, porque el modelo que tenía Columba, que era el modelo ortodoxo de escribir el guión, era un modelo que parecía más émulo de la Fleetway o la Thompson, que eran dos syndicates británicos ingleses muy importantes, donde daban, se le pedía al guionista una descripción muy minuciosa del último tornillo del último tanque Panzer a dibujar. Era muy detallista. Entonces era muy detallista. ¿Cómo te llevas con la crisis de la historieta y la crisis del papel? Acá lo que se nota es que hay una falta de oportunidades, si bien es cierto que los historietistas más jóvenes han reconfigurado su profesión, ya no dependen tanto de los editores, tal como los concebíamos nosotros, sino que a través de la autoedición han ido generando o editoriales más chicas que también están, que forman parte de la nueva historieta argentina, ¿no? ¿Cómo vivís vos la crisis de la historieta argentina?
en publicaciones, pues, por sobre todas las cosas, porque Y estamos hablando de uno de podría un decir- crepúsculo a partir del cierre de Fierro, ¿no? Mira, yo tengo una posición muy firme en cuanto a derechos de autor y en cuanto a publicaciones, y creo que el fracaso se debe en gran medida a los editores. Creo que no es un problema de los creadores, sino de los editores, que son, una vez más, es el capital. Cuando no le rinde, pasan a otro lugar. Pero vos, ¿a eso atribuís vos la crisis de Sí, esta historieta? sí. ¿No lo atribuís digamos, al retiro de los lectores del papel? ¿O también a un estancamiento del género que puede Es muy ocurrir? fácil. Se pensaba que la televisión iba a implicar la muerte de la literatura. En los años 60 se hablaba de la muerte de la pintura de Caballete. No, Yo nada creo que ocurrió. hay géneros que no se extinguen ni perecen. Creo que el mundo ha girado a la derecha. La caída del muro significó un discurso unilateral, un modelo unilateral. Y nosotros que quedamos de este lado del bloque, bueno, estamos soportando las convergencias de todos estos pensamientos de derecha, y estamos como estamos. Bueno, me parece que bajó la ambición mercantil de los editores. Lo que Sí. ocurría con Record o Columba es que vendían miles y miles de ejemplares, Sí. si no, no se mantenía. Y ahora se conforman con vender una edición casi de literatura, ¿no? Claro. Un libro de ese tiraje. Entonces Sí. bajamos todos la ambición de ventas, Sí. con tal de que se siga publicando. Sí, es ¿o verdad, es verdad. Un editor de los 40, 50, 60 no tenía subsidios del Estado. No tenía esa revista que le costaba 2 pesos Sí, era publicarla, baratita, era barata. y era 2 pesos vendida. Sí. Entonces el margen de ganancia, yo que Sí, sí, sí. de empresa no sé de No, nada. pero sabés de tirajes. Digo, ese margen quizá era muy mínimo, ¿no? Sí. No, la salida de la historieta del kiosco es como el parteaguas también, ¿no? Sí, no hay. Hay Condorito, no sé, hay No sé qué hay, Patrucito, no sé qué hay en el con- kiosco, Miguel. Ah. Allí también está la cuestión del acercamiento a lo popular, que esa historieta de kiosco llegaba realmente a los trabajadores, Claro. a las mujeres trabajadoras domésticas, que llegaban a la esquina en alpargatas o pantuflas, Sí. sin cambiarse, ¿no? A En un comprar momento, D'Artagnan. mientras se pone mientras está la comida en el horno, vas a la esquina, te compras tu intervalo y volvés, ¿no? Cuando todo se te vuelve una amenaza, cuando la literatura te pone frente a un sentimiento ominoso, cuando una película con esa cadencia que se parece tanto al realismo te muestra lo abismal, cuando te quedes sin aliento, siempre estará la historieta. Porque vos manejás los minutos a transcurrir, porque podés volver atrás los cuadritos y asilarte el tiempo que quieras, tal vez en tu infancia, sea una viñeta de Sandman, de Lucky Luke o de algún manga japonés. ¿Y cómo ves el futuro de la historieta? No me preocupa lo nuevo, inmediato, la moda. Creo que nada es más antiguo que la vanguardia. Hay una circularidad entre público y autores y la vara está muy alta, Miguel. Ya la vara está muy alta. Yo tengo la sensación de que es un género que está vivo, Sí. que sí va a seguir existiendo, por esto mismo que te decía antes, que yo creo que es un arte popular, ¿no? Muchas gracias. No me acuerdo de vos en Ida, pero supongo que usabas bigote. Tal cual. ¿No? Claro, la década, la imaginería de los 70. Bueno, muchas gracias. Para ti. La nevada. Me encanta, Miguel, me encanta. Gracias, gracias. Gracias. Toma, te regalo.
¡Wow! Alberto y Héctor. ¿No le haría falta un ojo a Alberto? No, déjalo así. Tiene un ojo rojo, se lo merece. Un ojo rojo. Por la gallina degollada. Por la gallina degollada. Me encanta, me encanta. Gracias. ¿Qué diferencia hay para vos entre historieta y novela gráfica? ¿Qué diferencia te preguntaría entre el Eternauta de hora cero y el Eternauta tapa dura, vendido en el mejor anaquel del Ateneo? Para mí las dos son historietas. Las dos son historietas, pero una le pusieron novela gráfica en la tapa. ¿Sí? Y claro. No lo vi. ¿En serio? Y no, digo, Pero Estergen nunca dijo he hecho una novela gráfica. Es una nueva apelación, ¿no? Pero si lo compilás y le pones solapas y le pones una crítica en la contratapa, un metatexto alguno, claro, ya está. ¿Qué ves de negativo en los mangas? La producción seriada. Cero autor, decimos. La producción seriada, cuando un artista encuentra una maquinita, y es una máquina de hacer chorizo. Los mangas son uniformes. Bueno, los superhéroes también han sido... Sí, pero los mangas todavía extreman la cuestión de la reproducción. ¿Y qué es lo último que aprendiste vos mismo de tu dibujo? En realidad todavía estoy peleándome con ese concepto de transformar la historieta en una sucesión de grises visualmente, ¿no? Sí. De seguir trabajando sobre eso y eso lo sigo incorporando, pero cotidianamente.